¿Cómo estamos? Ok. Bueno, hoy puse por título a la palabra que vamos a compartir: ubícate en Cristo. Esto es algo muy importante. Necesitamos ubicarnos en Cristo, en la realidad que tenemos en Cristo, en quiénes somos en Cristo. La identidad es de suma importancia. Cuando una persona no se ubica en Cristo, puede tener un título, puede tener dinero, puede ser una persona muy guapa, muy carismática, muy atractiva, lo que tú quieras, puede tenerlo, pero si no se ha ubicado en Cristo, esta persona no va a alcanzar la plenitud para la cual ella fue traída a esta tierra por medio de Cristo. Y podemos ver en la Escritura cuando Saúl, el rey, antes de ser rey, cuando el profeta lo vio, la Escritura dice que era una persona alta y de buen parecer. Pero él no logró ubicarse quién era en él, no logró verse en Dios. En ese tiempo él no se podía ubicar en Cristo, pero él tenía la posibilidad de verse en Dios. Pero si tú lees la Escritura un poquito más adelante, podemos ver que de David dijo lo mismo. La Escritura, que era buen mozo y de buen parecer. La diferencia entre Saúl y David es que David sí se supo ubicar en quién era él, en Dios. Por lo tanto, el ubicarte en Cristo es importante. Si tú tienes atributos, si tú tienes dones, talentos y habilidades, está bien. Todos ellos sirven, todos ellos ayudan, todos ellos te impulsan, pero antes que todo ello, necesitas ubicarte en Cristo. ¿En quién eres tú? En Cristo, porque fuera de Cristo nosotros no somos nada. Nada del nuevo pacto opera hasta que Cristo sea revelado. Y eso es algo muy importante. Si a ti no se te ha revelado Cristo, si tú no has conocido y entendido, como lo citábamos la semana pasada, quién eres en Cristo, realmente no vas a operar en este nuevo pacto. Es por ello que mucha gente todavía opera en un pacto que ya está caduco, en un pacto que ya no está vigente para nosotros ahora. Es por ello que mucha gente vive a través de ritos, tradiciones y haciendo todo ese tipo de cosas que ya no pertenecen a esta realidad que nosotros tenemos ya en Cristo. La carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículo del 1 al 3, cita de la siguiente manera: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto está hablando acerca de nuestra realidad. La primera parte dice, ya que han resucitado a una vida nueva con Cristo. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, hemos resucitado a una vida nueva. Tenemos una vida espiritual. Tenemos la capacidad de vivir conforme a la vida del Espíritu. Tenemos la capacidad, Dios nos ha dado la capacidad de que podamos estar en comunión con Él. Pero para esto la misma Escritura nos dice que pongamos entonces la mirada en las verdades del cielo. Que ahora, lejos de enfocarnos en lo terrenal, sino que empecemos a enfocarnos en lo celestial, en aquellas verdades que pertenecen a la vida nueva que ahora nosotros portamos. Dice, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida
con Cristo en Dios. Por eso es que nosotros necesitamos ubicarnos en Cristo. La marca de una vida gobernada por el Espíritu Santo es que esa vida está continuamente y cada vez más centrada en Cristo y que Cristo sea manifestado cada vez más. ¿Sí? La importancia de nuestra vida ahora es que Cristo se exprese en cada área de nosotros, que en nuestro ser la única expresión que tiene que haber es Cristo. Y la pregunta es, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que la única expresión que tiene que notarse en nosotros es que Cristo sea el que se muestra en todo lo que nosotros hacemos? Es cuando nosotros nos ubicamos en Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos volvernos a nuestra fuente de vida para vivir conforme al diseño del Creador. Y la fuente de vida para nosotros es Cristo. O es Dios a través de la persona de Cristo. Esa es la realidad a la que nosotros somos llamados continuamente. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, una expresión de su Hijo. Y quiero que me acompañen a la carta, al libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo del 24 al 30, que cita de la siguiente manera. Esta porción de la Escritura, o esto era algo que el apóstol Pablo relataba a los griegos. Recuerden que en ese tiempo el pensamiento griego era lo máximo, ¿sí? De hecho, hasta nuestros días, muchos de los pensadores griegos se citan entre la gente que estudia, ¿no? Mucho del pensamiento griego todavía está impregnada el pensamiento de este mundo acerca de ellos. Y eran los pensadores en ese tiempo. Y Él les habla acerca de esto. Él les habla acerca de Dios. Él les habla acerca de una realidad que nosotros tenemos. Escucha lo que dice. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de la historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios poetas griegos han dicho. De Él somos descendientes, por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia para que pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. Fíjate lo que está diciendo. A los pensadores de ese tiempo, de hecho, si tú lees un poquito más adelante, o más atrás la escritura, el apóstol Pablo dice que él pasó por la ciudad y pasando por la ciudad pudo ver que todos ellos tenían, dice, varias deidades o varios dioses a los que ellos adoraban. Y dice, y en algún lugar de todos sus dioses vi que ustedes veneraban a un Dios que no conocían. Dice, y yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen. Y todo lo que acabamos de citar en este momento les está diciendo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay es Señor del cielo y de la tierra. Les estaba mostrando a los griegos que todo su pensamiento eran solamente pensamientos terrenales, pero Él les estaba mostrando una realidad espiritual.
Él estaba mostrando el poder de Dios. Él estaba mostrando la obra que Dios iba a hacer, porque más adelante, ahora sí, Él les habla acerca de la resurrección, les habla acerca de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros necesitamos ubicarnos en la realidad que tenemos en Cristo. Nosotros tenemos la verdad en Cristo. O Cristo es la verdad, porque Él mismo lo citó. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por medio de mí. Si tú buscas la verdad está en Él. Si buscas un camino, Él es el camino. Si buscas la vida, Él es la vida. Si buscas llegar al Padre, Él es el único camino. No hay más. No hay más. Por eso es necesario que nosotros nos podamos ubicar en Cristo. Pero fíjate, esto es algo que te puede volar la cabeza, porque muchas veces los griegos pensaban que con su intelecto, con su inteligencia, con profundizar en sí mismos, con echar a volar toda su imaginación, ellos pensaban que de esa manera podían encontrar la plenitud. Pero la plenitud solamente la vamos a encontrar en la carencia de nosotros mismos, o en que cada vez seamos nosotros y le podamos conocer a Él. Escucha esto: solo en mi carencia existe una medida de Él. La medida de su plenitud es proporcional a la medida de mi carencia, ni más ni menos. Él está presente en mi ausencia. Lo que Dios quiere es menos de mí para que Él sea expresado en mi ser. Pero muchas veces nosotros, al estar tan impregnados del pensamiento griego, queremos ser más nosotros. Y es notorio en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque si alguien dice, no, es que yo tuve estos problemas, pues nunca falta el que dice, no, yo tuve problemas aún más grandes, y siempre queremos ser más nosotros. O el que dice, no, es que miren, yo alcancé esto. No, yo alcancé más. Y siempre estamos compitiendo, queriendo mostrar que o nos ha pasado las cosas más terribles a nosotros, o somos los que más brillamos. Siempre queremos brillar. Siempre pasa así, ¿verdad? Los niños pequeños en la escuela, no, mi papá tiene un coche. No, pues mi papá tiene 2, aunque ni tenga, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque siempre el ser humano, ¿qué quiere hacer? Exaltarse a sí mismo, mostrar su grandeza. Pero a lo que Dios quiere llevarnos es a que nosotros seamos cada día menos nosotros y sea más Él. ¿Sabías que hasta en el matrimonio esto puede hacerte grande tu matrimonio? Porque si un matrimonio compiten entre ambos, ese ya es un problema. Y generalmente así pasa, ¿verdad? Los matrimonios que llevan o que fracasan son porque están compitiendo unos a otros. Pero a lo que Dios nos quiere llevar es a que seamos menos nosotros y sea más Él el que brille. Imagínate que en tu matrimonio seas menos tú y sea más Él. Que en todo lo que tú emprendas sea más Él. Porque aún la inteligencia, si tú quieres medir tu inteligencia con la inteligencia de Dios, imagínate que si tú eres una persona inteligente, que sé que lo eres, porque Dios nos ha dotado de inteligencia, pero si a esa inteligencia le añades la inteligencia de Él, ¿sí?, en todo lo que tú emprendas, ¿se podrán hacer cosas mayores? Porque la Escritura dice eso, que haremos aún mayores, porque Él va al Padre, ¿sí? Y porque ahora el Espíritu está en nosotros. Pero tenemos que llegar a entender lo que Gálatas expresa. La carta de los Gálatas en el capítulo 2, 20 al 21 cita así: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo,
sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Entonces, en ese entendimiento de que el antiguo yo ha muerto y ahora ya no soy yo el que vive. ¿Quién es el que vive? Es Cristo. ¿Pero en serio vive en ti? Sí, de que vive, vive. Ahora, ¿se expresa en ti? ¿Hay una expresión mayor de Cristo en tu vida? Debería de. Cristo debería expresarse en nuestra vida, en tu vida cotidiana. Cuando nosotros entendamos esto, que en lo que tú emprendas, hasta pareciera hasta ridículo, pero si tú vas a apretar un tornillo, si tú vas a hacer una modificación, si tú vas a lo que vayas a hacer, necesita haber una expresión de Cristo en tu ser, en tu vida. Ese es, ahora sí que esa es la vida, o esa es la verdadera vida, que Cristo viva en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú haces, en todo en lo cual tú te relacionas. Porque nosotros por mucho tiempo se usó una palabra para poder hacer una separación entre lo santo o entre lo espiritual y lo terrenal, que es, ¿cómo se llama esa palabra? Secular, ¿verdad? La palabra secular, que decíamos, esos son cosas seculares. ¿Qué quiere decir? Que eran fuera de las cosas espirituales. Pero esa palabra secular no debería existir en nuestro vocabulario, porque para nosotros todo lo que nosotros hacemos es espiritual. Si usted todavía separa las cosas espirituales de las del resto de su vida, entonces usted no ha entendido y usted no se ha ubicado en Cristo. Porque usted es tan espiritual cuando está comprando en el mercado, cuando está vendiendo, cuando está charlando con sus amigos o sus amigas, cuando está haciendo ejercicio, cuando va a la escuela, cuando está resolviendo un problema. Usted es el mismo espiritual y eso usted lo debe de entender. Porque hay gente que dice, no, ahorita no vengo en modo cristiano. O sea, no, usted no es como el celular que le puede poner modo avión o sea, el que se está dando avión es usted mismo, pero usted no puede poner su vida en tal modo. ¿Usted está en Cristo o usted no está en Cristo? Así de sencillo. Así es que no podemos andar discúlpeme, con la payasadita de que, no, es que ahorita no estoy en Cristo, no. O hay gente que dice, deja que me baje de la cruz. Usted no se puede bajar. Cristo, sí, ya está muerto. Cristo tuvo el poder de bajarse y no lo hizo, por obediencia al Padre. Así es que usted no puede salir con que, me voy a bajar de la cruz un rato, no. Entonces, discúlpeme, pero eso se está haciendo un acuerdo mental usted mismo, nada más. Un hombre en Cristo es un hombre que está en tal unión con Cristo, que Cristo es la cabeza de ese hombre. En conclusión de todo esto es que Cristo es el que gobierna, Cristo es el que reina, Cristo es el que debe tener el control total de su vida. Así es que aquí no hay modos. Y si hay un modo, es Cristo. Eso lo tenemos que entender. Por eso es que muchas veces la gente vive vidas dobles, ¿verdad? Sí, y nosotros no podemos andar viviendo vidas dobles. O es o no es. Pero si usted aceptó a Cristo, usted es. Así es que no se haga. Así de sencillo. Sí, sí. No se haga el que no es, porque sí es. El evangelio no comienza con nosotros. Eso es algo tremendo. Cada vez de que nos compartieron el evangelio, siempre decían, Dios te quiere sanar, Dios te quiere salvar,
Dios quiere que tú seas próspero. Dios quiere que vivas bien. ¿Y eso es cierto? Sí, pero tú no eres el centro de todo. Pero se nos plasmó, se nos dio un evangelio de tal modo que nosotros nos sentimos el centro de toda la creación. Y realmente no es así. Todo en la vida tiene que ver con Cristo. Entonces, el evangelio no comienza con nosotros ni nuestras necesidades. ¿Tenemos necesidades? Sí, las tenemos. El evangelio comienza con la aparición de Cristo revelado y continúa con la formación de Cristo en mi vida. O sea, cuando Cristo se revela a tu vida empieza a experimentar la verdadera vida. Y por causa de experimentar la verdadera vida, si hay necesidades en ti, créeme que en Cristo esas necesidades son suplidas. Si hay enfermedad, Dios trae sanidad a tu vida. Sí, pero todo esto es a la medida de cuánto se ha revelado y cuánto Cristo está siendo formado en tu vida. Y esto no es algo que depende totalmente de Dios. La formación de Cristo depende totalmente de ti. La formación de Cristo no depende de tu pastor. Tu pastor tiene la obligación de darte la verdad, de mostrarte la verdad, pero realmente la formación de Cristo depende de ti. De cuánto lo recibas, de cuánto te esfuerzas, de cuánto caminas, de cuán dispuesto estás a que Cristo sea formado en ti, de cuán dispuesto estás a hacerte a un lado tú para que Él tome el control de tu vida. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, cita lo siguiente, dice: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ahora, ¿cómo podemos entender acerca de los dolores de parto? A ver, díganme las mujeres. Cuando una mujer entra en labor de parto, quiere decir que el bebé ya está listo para nacer. Ya, o sea, ya está listo. O sea, ya está en ese proceso de que ya va a nacer. Va a cambiar su vida porque durante 9 meses estuvo viviendo en un ambiente líquido donde no respiraba, al menos por la nariz, ¿verdad? Porque el oxígeno lo tenía a través del cordón. Pero cuando ya está en labor de parto, es que ya casi está a punto de nacer, pero todavía no. Ahora pregúntenme, bueno, le pregunto a las mujeres, cuando están, pues sí, porque pues yo sí vi como los dolores de parto, ¿verdad? Pero pues yo no los sentía. Les pregunto, ¿quisieran que los dolores de parto no fueran tan largos? O sea, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas es lo normal, doctora? 10, 12 horas, pero bueno, ya las últimas son las más, las últimas son las buenas, ¿no? 1 o 2 horas es lo normal. Pero fíjense, el apóstol Pablo usa dolores, dice, hijitos míos, o sea, le está diciendo, no pueden entender, dice, vuelvo a tener esos dolores si ustedes ya están listos para nacer. Prácticamente estaba diciendo, ustedes ya están en Cristo. O sea, ya están listos para esta vida nueva. Ya están listos para tener una expresión en esta vida. Ya están listos para cambiar de un ambiente terrenal a un ambiente espiritual. Dice, y vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Le estaba diciendo, ya.
O sea, ya nazcan. O sea, realmente eso es para los hombres yo creo que es así. Hemos sido espectadores. Sí, pero es desesperante aún cuando dices, ves nada más la expresión del dolor de parto, pero dices, pues a mí no me duele. Ya llevo mucho tiempo viendo esto, pero pues a mí no me duele. Pero realmente el apóstol Pablo hablaba eso acerca de la madurez, que no alcanzaban una madurez, que ya tenían todos los elementos para que la madurez estuviera en ellos y nomás no. ¿Sabes qué? Imagínate el apóstol Pablo está diciendo, vuelvo a tener dolores de parto. O sea, debiendo ya haber nacido esta vida nueva, todavía hay algo que está frenando ese crecimiento. Y si hay algo que está frenando el crecimiento, puede ser un fundamento equivocado. Escucha esto, si tenemos un fundamento equivocado, llegamos necesariamente a conclusiones equivocadas. Cuando se te ha dado un fundamento equivocado, tú crees en tu vida cosas que no son ciertas y las abrazas y las defiendes como una verdad. ¿Se han topado con gente que tiene cero conocimiento de la Escritura y defiende las mentiras que le han dicho como si fueran una verdad? Sí. ¿Por qué? Porque tienen un fundamento equivocado. Nosotros tenemos un fundamento que es la verdad, que es Cristo, y que ese mismo fundamento está diciendo, yo soy la verdad. La madurez en Cristo no tiene que ver con la edad. La madurez en Cristo es medida únicamente por el conocimiento de Cristo que opera en nosotros. Lo único que Dios acepta en nosotros es la expresión incrementada de su vida en nuestra alma, es decir, Cristo formado en nosotros. El Evangelio no consiste en que Adán viva para Jesús. Muchas veces nos lo plasmaron así, ¿verdad? Que el viejo hombre ahora va a ser bueno. Así nos lo plasmaron. Cuando la Escritura habla de Adán, está hablando del viejo hombre. ¿Qué hizo Dios con el viejo hombre? No digas tú. ¿Qué dijo Dios con el viejo hombre? ¿Qué hizo? La Escritura dice que está muerto, que lo mató. Entonces, si el viejo hombre ya está muerto, ahora hay una vida nueva. Y esa vida nueva es una vida en Cristo. Y es la vida en la cual nosotros debemos operar. Por eso cuando alguien no ha nacido de nuevo, ustedes se han preguntado, cuando la Escritura, ustedes se han preguntado, yo sé que se lo han preguntado, al menos yo me lo pregunté cuando comencé a leer la Escritura, ¿qué había de malo en que Adán comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Se había preguntado usted eso? ¿Qué de malo hay que conozca el bien y que conozca el mal? ¿Se lo han preguntado o no? ¿O soy yo el único loco que se lo preguntó alguna vez? No, nunca se lo preguntó. Usted no se pregunta nada. Usted acepta todo. Yo cada vez de que estoy sentado ahí y estoy escuchando a alguien, yo me pregunto muchas cosas. Siempre me pregunté muchas cosas. Y siempre, algunas las expresé y algunas no. Pero cuando tuve la oportunidad, las expresaba. Pero usted se ha preguntado, ¿qué de malo hay en que Adán conociera el bien y el mal? Digo, si conoce el bien, está bien, ¿no? Y si conoce el mal, también está bien, ¿no? ¿Sabe cuál era el problema? Que aunque conozcas el bien y el mal, no tienes la capacidad de hacerlo. Porque como él tenía, o nosotros tenemos la vida de Adán, lo único que Adán sabe hacer es errar al blanco, fallar.
Entonces, ¿de qué te sirve saber el bien y el mal si a final de cuentas no tienes la capacidad de decidir lo que vas a hacer? Es lo mismo que te decía yo hace 8 días. ¿De qué te sirve saber, tener conocimiento? Y les ponía un ejemplo de qué te sirve saber que la Coca-Cola te hace daño. ¿De qué te sirve si no tienes la capacidad de decir no lo voy a tomar? ¿De qué te sirve? Pero déjame decirte que ahora en Cristo, ahora que estás en Cristo, tienes una vida espiritual que te da la capacidad de vivir y de hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia. Por eso era necesario que el hombre comiera del árbol de la vida. Una verdad posicional es verme donde estoy en Cristo. Esa es una verdad posicional. ¿Dónde estás tú ahora en Cristo? ¿Cuál es tu posición en Cristo? Sentado juntamente con Él en lugares celestiales. Eres coheredero juntamente con Cristo. Eres hijo de Dios. ¿Ser hijo de Dios es una posición importante? Claro que sí. Sí. Ser hijo de Dios es la posición más importante que nosotros podemos experimentar. El problema es que no dimensionamos lo que es ser un hijo de Dios. Y lo que corresponde, ¿verdad? Porque a veces le decimos, Dios, soy tu hijo, sáname. Soy tu hijo, provéeme. Y Dios puede decir, eres mi hijo, hónrame. Eres mi hijo, vive como mi hijo. Nosotros muchas veces buscamos solamente el beneficio de, pero también sabemos que el tener un beneficio también nos lleva a tener una responsabilidad como hijo de Dios. Todo lo que hagas, hazlo a la altura de tu naturaleza y no de tu situación. Tienes una nueva naturaleza en Cristo. Un animal lo que hace, lo hace a la altura de su situación. ¿Qué pasa si por accidente pisas a un perro? ¿Qué hace el perro? Te dice, disculpe, me está pisando. No, el perro no te va a decir, disculpe, me está pisando. El perro te va a pegar una mordida. Y de esa manera te está diciendo, me estás pisando. ¿Por qué? Porque lo está haciendo a la altura de su naturaleza. ¿Sí? Entonces, analiza cuántas veces has hecho las cosas en contra de tu naturaleza. Porque tu naturaleza es Cristo. ¿Sí? ¿Cuántas veces has actuado por instinto y no a la altura de tu naturaleza? ¿Cuántas veces en tu matrimonio has actuado por instinto con tu esposa y no a la altura de tu naturaleza? La cruz nos separa de nuestro primer nacimiento o de la vida en la carne y nos coloca en unión con la vida resucitada de Cristo. Eso es lo que hace la cruz. Ese es el poder de la cruz. Si nosotros solamente lo único que sabemos de la cruz es cuando tú has visto las representaciones en Semana Santa, pues realmente te has quedado muy corto del poder de la cruz en la vida de los hijos de Dios. Porque la cruz lo que hizo es mató a Adán y le dio vida a Cristo, o resucitó a Cristo en tu ser. Gálatas 2:20, lo leímos hace un momento. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí.
El nuevo pacto no consiste en la imitación de la obra de Cristo, es la impartición de la vida de Cristo. Nosotros no andamos imitando a Cristo, no lo imitamos, sino que Él vive en nosotros, Él se expresa en nosotros. El cristianismo no consiste en muchas personas imitando a una o a Cristo. Todo lo contrario, consiste en la expresión o manifestación de esa única vida a través de muchos. Y esto esto muestra que nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios 12:27 cita así: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Usted es parte o es miembro del cuerpo de Cristo. Pero usted, como miembro de Nuevo Pacto, no es alguien distinto a otra iglesia o a otra iglesia que esté en Cristo. Todas las iglesias del mundo formamos el cuerpo de Cristo. Así es que aquí no hay denominaciones, ni colores, ni nombres. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Así que cada vez de que usted conviva con alguien de otra congregación, usted no diga, es que allá hacemos eso y acá. No, usted es parte del cuerpo de Cristo y usted debe respetar al cuerpo de Cristo. Usted debe respetar a cada miembro del cuerpo de Cristo, porque nosotros no estamos compitiendo con ellos. No estamos compitiendo con nadie. Nosotros estamos sumando para la extensión del reino de Dios. El Padre está buscando una cosecha de su incorruptible semilla a través de nosotros, el suelo. Fíjense lo que somos nosotros para Dios. Nosotros somos la tierra o somos el suelo donde Él ha depositado una semilla, y esa semilla es Cristo. Ahora, cuando usted en una maceta pone una semilla, ¿qué es lo que comienza a incrementarse en esa maceta? La semilla. ¿Y por qué muchas veces los que queremos crecer somos nosotros, la tierra? ¿Por qué los que queremos brillar somos nosotros, si solamente somos el sustrato donde Dios ha puesto su semilla? Y lo que está esperando Dios es el incremento de la semilla que Él depositó en nosotros. Ahora, no quiere decir que el sustrato, la tierra, no sea importante. Es importante porque sin sustrato, sin semilla, la tierra, la semilla no tiene una expresión. Entonces, somos importantes para Dios, somos muy importantes. Pero quien debe de tener una expresión es la semilla o es Cristo y no nosotros. Primera carta a los Corintios, y con esto voy cerrando, cita así. Primera carta a los Corintios 3:9, dice así: pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Dios cultiva en nosotros y Él edifica en nosotros. Aquí habla de dos segmentos muy importantes, ¿verdad? El campo y la construcción. Y dice que Dios es el que cultiva en nosotros, pero también es Dios el que edifica en nosotros. Y nuestra vida está siendo edificada en Cristo, porque el fundamento de la vida nuestra es Cristo, y ya de ahí se sobreedifica, pero
nosotros estamos cimentados en Cristo, que es la roca de salvación. Es por ello que nosotros necesitamos ubicarnos en Cristo. Todo lo que tú eres está bien, pero si no te has ubicado en Cristo, en algún momento vas a tener problemas. Pero cuando tú estás ubicado en Cristo y eres todo lo que eres, créeme que eres un aporte muy importante para la extensión del reino de los cielos. Amén. Bendito Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que día a día tú vas edificando todo nuestro ser, que tú vas quitando y poniendo todo aquello que debe ser puesto para que tu reino sea extendido y seas engrandecido en toda esta tierra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Seguimos invitando a aquellos que nos ven a través de las redes sociales que compartan este mensaje para que más gente sea edificada en esta verdad presente. Nos vemos a la próxima.